esta oportunidad hablaremos un poco sobre, pues en el caso de los Borbones, hablaremos sobre el virreinato, y primero Dios, y si todo sale bien, hoy acabamos con nuestra presentación de Derecho Novohispano, para dejar puesta a la mesa, para analizar pues ya en estas sesiones en línea, en estas grabaciones, lo que corresponde al derecho de México independiente. Hasta aquí pues hemos tratado de entender cuál es la relación entre el derecho consuetudinario de los pueblos mesoamericanos con el derecho común de los pueblos que vinieron hasta acá, que son los castellanos, asturianos, aragoneses, zaragozanos, y en general todos los pueblos que llegaron a conquistarnos. El mestizaje no solamente resultó en la imposición de una nueva religión, sino también en la mezcla de dos sistemas jurídicos que hasta ese momento, uno era mucho más formal que el otro, pero que hasta ese momento no se conocían. Yo les decía que una de las grandes constantes dentro de esta visión sistémica es que los pueblos originarios que habitaban las regiones de Mesoamérica pues eran pueblos que habían sido diezmados por pandemias, por epidemias, así como nos pasó a nosotros, y a diferencia de nosotros, pues de ellos quedó 1 de cada 10 vivo, ¿no? Imagínense que solo el 10% de la población sobrevive a todas las enfermedades y calamidades que sin querer queriendo trajeron los castellanos. Y los que sobreviven, evidentemente, pocos eran ancianos, la gran mayoría eran muy jóvenes y ya no tenían recuerdos que los vincularan con su pasado ancestral. Algunas tradiciones, algunos ritos, pero en general todos esos sistemas que eran mucho más formales de justicia ya no existían, ya no se manifestaban, ¿ok? Siendo así, vamos a entender que buena parte de lo que hoy llamamos derecho indígena se monta sobre el antiguo derecho visigodo. Si ustedes van a un juzgado en Cuetzalan, o a un juzgado en Ajalpan, o en Iguala, o van a Chiapas, a algún tribunal o algún juzgado indígena, no van a estar enfrente de Moctezuma Xocoyotzin dando una relatoría de un evento, no van a estar enfrente de un tlacuilo anotando situaciones, no. Lo que van a tener enfrente en esas audiencias de juzgados indígenas realmente es una recreación de cómo el derecho visigodo, el ius comune de los pueblos europeos. Es decir, hoy tenemos mucho más presente la cultura jurídica de la hispanidad, incluso en una forma incipiente o más tradicional dentro de los pueblos originarios, que realmente lo que nosotros llamamos ese tipo de comentarios o visiones son propias de 1970 y tienen que ver con una reconstrucción de la identidad mexicana a partir de un indígena que no existe. ¿Vale? Ok. Una de las características, insisto, de este proceso, de este gran momento, de este gran momento de mestizaje jurídico, lo vamos a tener con el derecho de los Austria, que hace una división, Carlos I, Carlos Emperador, divide entre el derecho de los peninsulares y el derecho de los indígenas. Es decir, vamos a proveer instituciones para los europeos y vamos a brindar instituciones para los indígenas, ¿sale? Ahora, instituciones para los europeos. Los europeos tuvieron sus propias ciudades, tuvieron sus propias colonias, ellos trataban de vivir así. Mientras que los indígenas también tenían sus propias jurisdicciones llamadas repúblicas de indios. Esto significó que cada uno tuviera su propio derecho. A los indígenas se les dotó de fuero a través de figuras jurisdiccionales propias y también de demarcaciones políticas conocidas como repúblicas de indios. A ver, ¿ustedes ubican las reservas de indígenas o de indios en Estados Unidos? Los parques nacionales. Los parques nacionales, cuando hablamos de una reserva de indios, hablamos de una zona que fue delimitada para que eventualmente dentro de la zona se garantice la propiedad de los indígenas, el acceso a sus recursos naturales, etcétera, pero no fue creado con ese espíritu. La República
de indios es diferente a las reservas de indios porque las reservas de indios segregan. No me quiero juntar contigo, no me quiero mezclar contigo, no quiero que tú te juntes conmigo. De preferencia, quédate ahí adentro. Yo respeto tu frontera, tú respetas la mía. Y ¿sabes qué? Lo único que sí te voy a pedir es que me pagues impuestos, me asumas como autoridad, pero aguas, si te sales de aquí te mato. Que era la visión anterior a las reservas de los indígenas. En las repúblicas de indios, no. Era mucho más una fórmula de gueto, ¿no? En esta zona de la ciudad viven los indígenas, en esta ciudad viven los españoles, pueden convivir, pueden casarse, pueden mezclarse, las tradiciones de uno suben a las tradiciones de otro, las tradiciones de otro saben a las tradiciones de uno, y finalmente existe una mezcla, pero como diría el dicho, juntos pero no revueltos. Las repúblicas de indios sirvieron para preservar las estructuras de poder de los indígenas sin que esto demeritara las propias estructuras de poder de los españoles. A los líderes se les niega el título de señores, es decir, a los jefes de las repúblicas de indios se les niega el título de señores porque ese se consideraba exclusivamente para el rey Carlos o para el virrey y se le atribuye la calidad de principales. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a alguna iglesia o vienen de alguna provincia donde haya mayordomías, otro nombre que recibe el mayordomo dentro de las iglesias es principal. Así que cuando tú hables o escuches del tema principales, estás hablando, perdón, me puedo poner es que a veces un poco, soy asmático, estás hablando de las mayordomías que hoy día así funcionan. Hay una palabra que es sinónimo de principal en náhuatl, que es tiaxca, tiaxca. Tiaxca o tiaxca es un sinónimo en náhuatl de principal. Entonces, ¿quién era el regente de un pueblo o una república de indios? Un tiaxca, un tatiaxca, un huehuetiaxca. Tiaxca, el principal. Tatiaxca, doblemente principal. Huehuetiaxca, un principal que ya está viejo. Pero bueno, imagínense repúblicas de indios y repúblicas de españoles. Profe, eso no me queda claro. Ciudad de Puebla, creada como república de españoles. Ciudad de Cholula, pensada como república de indios. La propia ciudad de Puebla, al ser república de españoles, estaba rodeada por indígenas que servían para trabajar toda la ciudad. ¿Los indígenas podían pasar a la ciudad? ¡Claro! Era como Estados Unidos, llegaban y cruzaban la frontera y trabajaban y se regresaban. ¿Dónde vivían los indígenas para Puebla? En Analco, donde van a hacer sus compras, del otro lado del Boulevard 5 de Mayo, ahí estaban todos los indígenas, barrio de La Luz, barrio de Xonaca, barrio de Analco, barrio de Los Remedios. Y de este lado, del lado poniente, cruzando la 11 Sur, todo el barrio de Santiago era un barrio de indígenas. Ahí se fueron a poner los hermanos agustinos en el barrio de Santiago y fundaron algo que ustedes todavía conocen, Cáritas, que es una forma caritativa de tratar a los indígenas, de darles vestido, lo que les sobraba a los españoles, de darles comida, lo que les sobraba a los españoles. ¿Vale? ¿Quieres platicar el requerimiento de la clase pasada? Les hablé de la película Epitafio, ¿no? Donde se suben al volcán Popocatépetl. También ya les hablé de esto. No. Aportación nutritiva. Carlos I, junto con su esposa Juana, establece lo siguiente: ordenamos y mandamos que las leyes y buenas costumbres que antiguamente tenían los indios para su buen gobierno y policía, y sus usos y costumbres y guardadas después que son cristianos y que no se encuentran con esa sagrada religión y con las leyes de este libro, y las que han hecho y ordenado luego se guarden y ejecuten. Esta ordenanza de las Indias, de la ley número 4, lo que está diciendo es: respetemos a los indígenas. Si tienen estructuras de poder, si tienen costumbres que no van en contra del cristianismo, si su idioma no nos pega, no nos repercute, pues hay que respetarlo. Y esto porque Carlos I, si hicieron bien su actividad de Isabel la Católica, se darán cuenta de que una de las cosas que pidió Isabel, pues fue que de alguna manera fueran tratados con benignidad sus hijos. ¿Quiénes eran sus hijos? Pues todos los vasallos de América. Y Carlos I, su nieto, dijo: pues sí, hay que tratarlos chido. Además de que mi abuela, en 1495, firmó las leyes de todo. Y eran leyes que sirvieron para respetar a los judíos, que por cierto corrieron, para tratar bien a los musulmanes, que también corrieron, pero principalmente para poder diferenciar a cada uno de los pueblos que se iban conquistando o sometiendo. Si tú me respetas a mí como rey,
me vale gorro si crees o no en que el bien y el mal están o no en la mujer, si, me vale gorro. Cree en Dios y acéptame como tu rey. Y yo respeto todas tus demás tradiciones, costumbres, estructuras de poder, reconozco nobleza en tus líderes. Así funcionaron. Hasta reconozco tu idioma. Ya de estas características, el derecho era casuístico, apuntaba las causas, era minucioso, buscaba la uniformidad y era profundamente religioso, casuístico. Ya les compartí el video de la Santa Inquisición. No les he pasado el video de la Inquisición. Miren, había una cosa. Ok, gracias. Había una cosa que se llamaban autos de fe. Buena parte del derecho que nosotros tenemos, a ver, el sistema jurídico que tenemos se llama romano, germano, canónico, o romano, canónico, germano. Es un sistema que reúne tres tradiciones. Los romanos son nuestra base. Después el derecho de los germanos nos alimentó, el derecho del Sacro Imperio Romano Germánico. Y en tercer punto, el derecho de la Iglesia. Nuestro sistema jurídico en México es romano, germánico, canónico. Este sistema jurídico, como reúne las tres tradiciones, va a reunir características similares. Y en el derecho canónico, que es el derecho de la Iglesia, vamos a ver, sobre todo en la Santa Inquisición, procedimientos que son exhaustivos, en donde tú tienes que demostrar tu inocencia porque se presume tu culpabilidad, donde se considera que no eres únicamente responsable de lo que materialmente hiciste, sino también de tus intenciones. Tus padres son responsables de todo lo que tú hagas, así como tus abuelos. Es un derecho casuístico. Penalmente, antes le llamábamos derecho causalista o derecho penal causalista, si ya vieron temas de derecho penal. El causalismo jurídico en el derecho penal le valía gorro si matabas o no matabas. Si tu intención era matar, se te juzgaba como homicida, ¿no? Punto. El finalismo es distinto. La teoría finalista va por lo que hiciste, no por lo que intentaste hacer. Pero el derecho de los pueblos castellanos, el derecho de la Iglesia Católica, el derecho indiano, era causalista, causístico. Esto significa que apelaba con las causas. Era minucioso. Prácticamente le rascaban hasta el más mínimo punto. Si ustedes tienen acceso a un expediente de algún juicio, civil o eclesiástico, se van a dar cuenta de que eran muy minuciosos, de qué color tenía la cara, de qué color tenía las manos, cómo caminó, en qué dirección lo hizo. Muy minucioso. Buscaba la uniformidad. La justicia se aplicaba tanto para unos como para otros, y los indígenas tenían acceso a la justicia al igual que los españoles. Solamente que los indígenas, como se les consideraba más vulnerables, más ignorantes, porque no necesariamente hablaban castellano, porque no necesariamente habían estudiado derecho, porque además vivían relegados de las comunidades cultas, se les proveía de algo llamado protector de indios. Un protector general de indios, un protector de indios era una persona que asistía con ellos al juzgado, comparecía y los defendía. ¿Vale? Y era un derecho profundamente religioso. Quisiera ver con ustedes este pequeño video que tiene que ver con la transición del poder. Yo les hablé de un señor que se llamaba Carlos II. Carlos II fue el último rey de los Habsburgo, el último rey de los Austria, producto de la endogamia, del incesto. Sus padres, sus abuelos, sus primos, todo el mundo tenía relaciones entre ellos. Era una cosa como Sodoma y Gomorra, pero real. Y digo real porque la sangre, para poder respetar su calidad, su naturaleza, pues tenías que mantener lazos pues, carnales con la gente que tenía ese tipo de sangre. Así que el pobre Carlos II, llamado Carlos el Hechizado, que tenemos aquí enfrente, fue el último monarca de los Habsburgo. Y al ser el último de los monarcas, también sus últimos días fueron espantosos. En 5 minutos veremos la agonía y muerte de Carlos II, Carlos el Hechizado. La situación de Carlos II en los últimos años era patética. Se dijo: parece un fantasma y se mueve como la figura de un reloj. Se habla de una dieta de capones y gallinas combinada con carne de ribera. Pero todo era inútil. Entonces se difundió la noticia de que Carlos no podía tener descendencia porque estaba hechizado. Aunque ya se habló de ello en tiempos de Valenzuela,
La idea de los hechizos cobró vida, sobre todo en los últimos años de la vida del rey. El confesor del rey, Fray Froilán Díaz, hombre de la reina y favorable a una herencia austriaca, de acuerdo con el inquisidor Rocaberti y el arzobispo de Toledo, Portocarrero, solicitó los servicios de un exorcista de renombre, Fray Antonio Álvarez Argüelles, quien habría de preguntarle al demonio si el rey era víctima de algún hechizo o sortilegio. Lo hizo a través de unas monjas endemoniadas de Cangas de Onís. Al parecer, Lucifer contestó que el rey estaba endemoniado y que los culpables eran la reina madre y algunos políticos afines a ella, partidarios todos del bando austriaco. El exorcista determinó que, como remedio, el rey tomase diariamente un cuartillo de aceite bendecido en ayunas, lo que contribuyó a acelerar su deterioro físico. El partido austriaco, que quedaba en bastante mala posición, se inquietó y desde Viena mandaron a un capuchino para que por su parte interrogara a los demonios, que naturalmente esta vez hablaban francés. El hechizamiento del rey supuso un escándalo en la corte española, que además quedó bastante ridiculizada en toda Europa. Apresuraos. Finalmente la reina, Mariana de Neoburgo, que no salía muy bien parada en las manifestaciones de los demonios, decidió poner fin a todo aquello y mandó encarcelar al confesor real y al enviado de Viena, que tuvieron que afrontar un proceso inquisitorial. ¡Viva el rey! ¡Muera el mal gobierno! Paralelamente al escándalo de los hechizos, se producía en Madrid el llamado motín de los gatos. La subida del precio del pan provocó las iras populares. ¡Muera el perro que nos trajo esta miseria! La muchedumbre tomó las calles y la furia de los desheredados arrasó todo lo que encontró a su paso. Como solía ser costumbre, se gritaba: ¡Viva el rey y muera el mal gobierno! La turba quemó y saqueó la casa del conde de Oropesa. Pero el motín de los gatos no solo fue un estallido popular de los que por entonces solían tener lugar como consecuencia de las crisis de subsistencia. Fue también la expresión del conflicto que se vivía dentro de la corte. El partido borbónico, con la opinión pública de su parte, conseguía imponerse así al partido austriaco. Carlos II fue un rey incapaz de sostener una política propia y, aunque tuvo momentos de lucidez, nunca llegó a gobernar verdaderamente. Durante su reinado, España continuó involucrada en múltiples guerras que acabaron de desgarrar su ya denostada imagen en Europa. La transición del siglo XVII al XVIII fue especialmente difícil para los españoles. El cambio de siglo y el cambio de dinastía. Los españoles pasarán de la más honda decadencia a la apertura a la modernidad. Uno de los últimos días de su vida, en un estado de salud lamentable, Carlos II se trasladó a El Escorial, donde mandó abrir los sepulcros de sus antepasados, como si la muerte le llamara desde algún lugar cada vez más cercano. Mirando los restos de la que fue su primera esposa, el rey lloró toda una noche. Tras un sinfín de presiones, el rey, en su último testamento, firmado en octubre de 1700, nombraba como sucesor al nieto de Luis XIV, el futuro Felipe V, haciendo constar que las coronas de España y Francia no podían ser unidas.
noviembre fallecía el último rey de los Austrias, y ese mismo día se hizo público su testamento. Está fuerte su experiencia. A ver, imaginen un poco cuál es la situación política para España. Yo veo que venimos arrastrando el tema del pactismo, ¿no? ¿Ya les hablé del pactismo? No. Es importante saberlo. Durante el gobierno de los Austria, hasta la muerte de Carlos II, Carlos el Hechizado, se había mantenido una fórmula política bastante efectiva. La fórmula política, voy a agarrar un plumón, si es que me gustaba el plumón, establecía el poder del rey. Es un triángulo como el de Hans Kelsen. El poder del rey se justificaba de la siguiente manera. En la punta estaba Dios. En la base estaba el pueblo. Esta es una noción muy sencilla. El pueblo tiene poder porque somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Y todas las criaturas universales existen para poder alimentarnos, para poder permitirnos subsistir. Esta es la idea del cristianismo, ¿vale? Si somos hijos e hijas de Dios, creados a su imagen y semejanza, nosotros tenemos parte de su autoridad, de su poder. ¿Por qué? Porque a partir de nosotros, de nuestras manos, el mundo se gobierna y cobra sentido. Nuevamente, es una idea bastante antropocéntrica, pero es una idea del cristianismo. ¿Dónde entra aquí el rey en este triángulo de poder? El rey es representante del pueblo. Así que el rey está encima del pueblo. Dios, que le tiene que otorgar el poder al pueblo, se lo entrega a su representante. Esto le vamos a llamar poder real. Y el pueblo, que permite que el rey sea su representante, lo va a legitimar con algo que se llama poder civil. Para que el rey pueda mantenerse en su lugar, en su sitio, y seguir siendo autoridad, necesita respetar a Dios. Y como aquí en Dios tenemos un club de representantes, sacerdotes, el Papa, obispos, arzobispos, cardenales, ¿a quién tiene que respetar entonces el rey? A toda la iglesia. Tú tienes que tener con la iglesia, ¿no?, algo fuerte, algo sólido, porque la iglesia te está reconociendo que este poder real se mantiene en tu persona. Y con el pueblo, para que el pueblo no se te rebele y no te quite el poder civil, que es esta facultad de representarlo, ¿qué tienes que hacer? Tratarlo con amor, con benignidad. Como establece el artículo 22 constitucional, no ponerle penas excesivas, no torturarlo, no ponerle impuestos excesivos, no confiscarle sus bienes, tratarlo de manera benigna. Pero ¿qué pasa cuando eliminas el poder civil o te enfrentas a la iglesia? ¿A dónde queda el rey? El rey tiene poder. Si tú maltratas al pueblo y desconoces a la iglesia, aparentemente que esta fórmula es muy renacentista, te quedas sin poder. Los Habsburgo, a la relación que tenían con la iglesia, esta idea de llevarte bien con la iglesia, ser legitimado por la iglesia, tener buena relación con la iglesia, a esta relación se le llama pactismo. Es un pacto. Pactismo es justamente esta ideología política donde vamos a mantener una estrecha relación entre el monarca y la iglesia. Y la iglesia vigila a su vez
que se le dé un trato benigno al pueblo. ¿Cuál es el problema de los Borbones? Ya escucharon, ¿a quién elige Carlos II, Carlos el Hechizado, como su sucesor? ¿A una Austria? No. ¿A quién elige? ¿Al nieto de quién? De Luis XIV. Y Luis XIV, Luis XV y Luis XVI eran monarcas muy buena onda o eran absolutistas. Absolutistas. A ellos se les atribuye el l'état c'est moi, el Estado soy yo. Si eran absolutistas, entonces ellos decían, yo no necesito intermediarios con Dios, a la fregada de la iglesia, porque el Estado soy yo. Y no necesito que mi pueblo me legitime. Necesito que mi pueblo me empodere económicamente, que mantenga mis arcas pues generosas, güey. Así que le puedo poner los impuestos que yo quiera. Y les puedo tratar como yo quiera, porque el pueblo está para admirarme, no para ser y para nutrirme, no para ser tratado de manera benigna. Déjenselo a otros. Justamente eso inicia en 1700. Ahora se dan cuenta de dónde está la crisis. Por 100 años tuvimos el tratamiento absolutista del nuevo régimen, los Borbones. Hasta la fecha siguen gobernando los Borbones. Vamos a ver que existe una figura dentro de la política novohispana que se llama virrey. Y les digo que mezclemos un poco el tema del pactismo con el tema de los virreinatos, porque los virreyes van a también cambiar de acuerdo a estas dos familias. ¿Había buenos virreyes con los Habsburgo o había malos virreyes con los Borbones? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la lana que percibían originalmente los Austria era poquita, porque los Austria tenían la idea de que primero debían tratar bien a la iglesia y posteriormente tratar bien al pueblo, ¿no? Pero tenían la idea, los Borbones no. Así que los virreyes que ellos ponen a partir de 1700 son virreyes que cobran impuestos muy caros, que crean un ejército financiado con impuestos caros, que van a desaparecer a los indígenas, a los indios con los españoles y los van a juntar todos y les van a cobrar impuestos muy, muy elevados para que ellos puedan mantener su estructura. No confían en la gente, no confían en la iglesia. Entonces, como solo confían estos monarcas en sí mismos, todas las autoridades las van a designar ellos, gobernadores, intendentes, todas las figuras, porque ellos creen que la sangre genera también autoridad. Entonces se vuelve una administración bastante extraña. Hablar de virreyes es hablar del primero de América, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, de acuerdo a la capitulación de Santa Fe de 1491, se convierte en el primer virrey de América. Y al ser el primer virrey, Cristóbal Colón va a fundar un virreinato llamado de las Indias y Tierra Firme de la Mar Océano. Pregunta de examen. ¿Quién fue el primer virrey de América? Cristóbal Colón. ¿Cómo se llamó el primer virreinato? Virreinato de las Indias y la Tierra Firme de la Mar Océano. Ese es el primer virreinato que existe. ¿Y ese virreinato que incluye? Pues, en su generalidad, todo el Caribe, todas las Antillas y parte del suelo continental americano. Ese virreinato va a estar vigente de 1492, llegada de Colón, hasta 1524. Y va a tener su sede en República Dominicana, Santo Domingo, antiguamente conocida como La Española. Esta es una gran isla. República Dominicana, pues, la República Dominicana más Haití es una gran isla, es la isla de la antigua isla de La Española. Curiosamente alberga al pueblo haitiano, que fue el primer pueblo en todo el continente en independizarse, no los Estados Unidos. Si ellos, Estados Unidos no lo vamos a considerar en la fórmula porque no son latinos. Los esclavos afroamericanos que estaban en la isla de La Española se independizaron a inicios del siglo XIX. Y es porque nadie quería vivir en ese cacho de la isla. Literal, eran esclavos fugados. Pasó lo mismo en Veracruz con Yanga, después lo explicamos. Los virreinatos españoles, todos los virreinatos que hubieron en América, no necesariamente existieron al mismo tiempo. Esto significa que fueron habilitados paulatinamente. El primer virreinato, ya lo platicamos, no está ahí, es el virreinato de la Tierra Firme y de la Mar Océano, ¿no? El segundo virreinato al existir es el virreinato de la Nueva España. Como ustedes saben, la Gran Tenochtitlán cayó un 13 de agosto de 1521.
pero tardamos 14 años en que hubiera un virreinato aquí. ¿Por qué tardamos tanto? Porque, el rey todavía no cachaba lo que estaba pasando de este lado. Por 13 años, 14 años, se le permite a Hernán Cortés ser la máxima autoridad de esta tierra. Hernán Cortés establece el sistema de encomiendas y bueno, con este sistema se mueren muchos indígenas. Y además se consideraba que la campaña de Hernán Cortés no había sido del todo legítima. Cuando el rey amenaza a Hernán Cortés de que lo va a quitar de aquí, Hernán Cortés amenaza con independizar todas las tierras que conquistó. Así lo relata su hijo, Martín Cortés, hijo de él con la hija de Moctezuma, Isabel Moctezuma. Martín Cortés relata que su padre lo amenazan de privarlo del poder porque él quiere independizar estas tierras. Así que lo mandan a traer a Madrid, bueno, a España, y en España lo juzgan por todo lo que cometió de este lado, lo exoneran, pero cuando regresa, nada más fue una caja china. Cuando regresa, ya había virrey. En 1535 ya teníamos a Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España, pregunta de examen. Y a Hernán Cortés se le concede un puesto en el ejército y se le da el marquesado de Oaxaca y le dicen, ¿sabes qué, chavo? Chavo, gracias por participar, sigue destapando con Pepsi. Y Hernán Cortés se queda así, siguió destapando con Pepsi, intentó volver a repetir sus hazañas, pero ya no lo logró. Lo intentó hacer en Honduras, fracasó. Lo intentó hacer en África, fracasó. Más o menos en la que le fue bien fue cuando fue a Baja California y trata, ¿no?, de hacer una campaña para fundar ciudades, pero tampoco le va bien. ¿Sale? Una de las cosas interesantes es que esto es un paréntesis cultural de esa zona, de California, toda la costa oeste de Estados Unidos y la costa de Baja California, es que los primeros pueblos que intentaron independizarse estaban en esa zona. Había misiones y había presidios jesuitas que estaban amarrados con España. Como lo vamos a ver, el primer virreinato en independizarse fue el del Río de la Plata en 1814, a partir de José de San Martín. Pues ustedes creen que una vez que estos se independizaron, mandaron un barco desde las costas de Argentina y Chile hasta las costas de California, Baja California y toda esa zona, e intentaron independizar a todos esos pueblos. No lo lograron. ¿Qué sí lograron? Fueron después a Centroamérica e intentaron independizar a todos los pueblos de Centroamérica y les fue bien, lo logran. Por eso la bandera de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, tienen los mismos colores que la bandera de Argentina, en conmemoración de los primeros caudillos argentinos que llegaron a devolverles la libertad. El virreinato de Nueva Granada. El virreinato de Nueva Granada es el virreinato de Colombia. Y compone la Gran Colombia, está formada por Venezuela, Ecuador y Colombia. Esta zona fue desprendida del virreinato del Perú a partir de 1717 y vamos a ver que persiste hasta el año de 1819. El virreinato del Perú inicia con la caída de Cusco y es Francisco Pizarro quien se encarga de hacer la peor masacre de indígenas que se tiene registro para los españoles, y este va a terminar hasta 1824, el virreinato de Nueva España, en el 35 y en el 21. A ver, ¿por qué Argentina se llama Argentina? Pregunta. Cultura general, va a ser para ganarle a su papá o a su mamá en algún certamen de maratón. ¿Por qué creen que Argentina se llama Argentina? Aquí hay una cosa que se llama Río de la Plata, ¿no? Y no solamente se llama Río de la Plata porque el está plateado, un río muy ancho que se va internando en territorio. Fernando de Magallanes lo circunnavegó. Y la plata es uno de los recursos que van a buscar, por eso se instaura ese virreinato, es uno de los recursos que se van a buscar en la zona. Plata en latín se llama Argentum. El río del Argentum. Argentina, la tierra de la plata.
Hay una ciudad de La Plata, hay un río de La Plata, hay muchas cosas que hacen referencia a La Plata. Si tienen la oportunidad de ir a Buenos Aires, esa ciudad, es el virreinato más joven, fue el virreinato que menos indígenas tuvo, es un virreinato arrancado por españoles, pero perfeccionado por italianos, sobre todo a los llamados italianos ceneises, que eran italianos que venían de Génova. ¿Mandes? No era como francés, porque Argent es la en francés. Porque viene de latín, argentino. Todos los, por eso somos latinos, portugueses, franceses, los castellanos somos latinos. Viene de la palabra argentino. Por eso, cuando vayan a Buenos Aires, ¿quién ha ido a Buenos Aires? Les recomiendo muchísimo que vayan, además de que es bien barato, es la ciudad más europea que tiene América. En verdad era de los 132 países, 150, casi 150 países que hay en el mundo, para mí en mi lista estaba como en el lugar 130. Es decir, yo no quería ir. Me tocó que fuera mi país número 25. Y la verdad es que es increíble. Está padrísimo, yo volvería con mi hija. La verdad es que está padrísimo, está bien bonito. Vayan a Buenos Aires. Y además van a saber mucho de lo que les estoy retratando. Una ciudad muy joven, técnicamente hablando, muy europea, pero sobre todo con esta noción, ¿no?, de que fue creada para poder generar un desfogue de recursos. Vamos a ver esta división. Existe una división durante la administración borbónica de las Filipinas. Acuérdense que antes las Filipinas eran las Islas Molucas. Se les llama Filipinas a partir del gobierno de Felipe IV. Antes formaban parte de la Nueva España y ahora pasan a ser una capitanía general. Ya no forman parte integral de Nueva España. Antes desde Ciudad de México gobernaban Filipinas. Ya no. Ahora es una capitanía general que eventualmente nos reporta qué están haciendo. Eso sucede con las Filipinas. Forman parte de nosotros, pero no forman parte de nosotros, ¿no? Nueva España tenía frontera con Canadá. Nueva España tenía frontera, para empezar, Canadá no existía. Nueva España llegaba hasta Alaska. De hecho, las primeras expediciones a Alaska fueron de españoles, y se nombró que fue parte de Nueva España. O sea, realmente el territorio era muy amplio. A ver, pero ¿cuál es el problema? Y los Borbones sí eran absolutistas, pero tampoco eran idiotas. Sabían que los austriacos tenían un superreino, ¿no? Nueva España era enorme, enorme. O sea, si yo pudiera establecerles el mapa de México, imagínense todo este mapa, pues es enorme, llegaba prácticamente hasta acá. Lo que se dieron cuenta los Borbones, desafortunadamente, es que realmente el dominio solo llegaba hasta acá, hasta Zacatecas. Y de Zacatecas para acá no había realmente ciudades. Lo que había eran unas pequeñas bases militares llamadas presidios. Un presidio es como en el juego de Dead Red Redemption, ¿no? Buenísimo. Estos como pequeños fuertes a los que llegas, que parecen pueblo, pero no son pueblo, que son literal una casona vieja, una como casco de hacienda, pero raro, donde la gente pues va fundando sus casitas alrededor. Ese es un presidio, son de corte militar. Serían para defender las fronteras. Había un presidio cada 30 kilómetros. Y había otra cosa, misiones. Muchas de los viñedos que tenemos en el norte, Parras, Parral, Padre Quino, muchos de los viñedos que están en el norte, no es porque a la gente necesariamente le tocara producir vino para todo el imperio, no. De hecho, lo hacían de manera clandestina. El vino tinto, estuvo prohibido por España prácticamente durante los 300 años de ocupación, porque creían que la patente del vino tinto correspondía solo a la península ibérica, aunque aquí había muy buen vino. ¿Qué pasó? Los jesuitas se rebelan contra esto, y cuando fundan sus misiones dicen, a ver, ¿qué güey va a venir a decirme que no siembre vino? Voy a sembrar uvas, voy a producir vino tinto, y nadie me va a decir nada. Así aparecen las principales casas productoras de vino del país. Santo Tomás, que pertenece a la misión de Santo Tomás, la misión de Padre Quino, la misión de... este vino es muy bueno, espérense. Está en Barras.
Casa Madero. Casa Madero pertenece a una misión originalmente, pero son misiones que clandestinamente producen vino. Pregunta de cultura general. ¿Cuál fue la primera ciudad en toda Nueva España y en toda América en producir vino tinto? Es decir, la que mayor tradición de vino tinto tiene en toda Nueva España. No le van a atinar. No, Puebla. Puebla. No sé si ustedes estén familiarizados con la ciudad de Puebla, indígena del Paseo Bravo. Sí. En el Paseo Bravo es donde está muy cerca del centro, y cerca del Paseo Bravo está el edificio de la Normal del Estado, y cerca del Paseo Bravo también está una cosa que se llama, bueno, pues una avenida que es la 13 Poniente. Ahí hay un barrio que se llama el barrio del Parral. El barrio del Parral está pegado al Paseo Bravo, yéndote al centro de Puebla. Es un barrio muy chiquito, pero se llama el barrio del Parral porque ahí estuvieron las primeras parras. Parra es el racimo de uvas de tinto. Fueron las primeras que hubo en Nueva España. Hoy en Puebla se está rescatando la cultura vitivinícola. En el volcán. No, fíjate que no me late mucho el vino de los chiquileños. Ese vino lo producen los dueños del Italian Coffee y los dueños del Topolino, que es el vino de Atisco. No, el vino que tenemos ahorita es un vino de clase mundial que trajeron de Francia y España, que es de la casa Miguel Hernández. Es un vino que se está produciendo en Tecuanipa, en San Nicolás de los Ranchos, en varias partes del volcán. No sé si ustedes sepan, queridas y queridos alumnos, pero el volcán tiene dos caras. Una cara fría y una cara caliente. La cara caliente es Atlisco, Xochimilco, todo lo que está de ese lado. La cara fría es la que da hacia Cholula, San Nicolás de los Ranchos, Calpan, sí, toda esa zona, tienes toda la razón, toda esa zona es la cara fría. Y tú puedes jugar con la altura. Además de que el suelo es ácido, ideal para cultivar uva de vino tinto, muchas cepas, puedes nivelar la altura y decir, aquí cultivo Gamay, aquí cultivo Shiraz, aquí cultivo Merlot, aquí cultivo hasta Malbec. Y en la zona que está aquí por Cuauhtinchan, de Camachalco, hay otro tipo de tierra muy sedimentada que permite cosechar Merlot. Y se está produciendo. Pinot Noir. Solamente en pocas partes del mundo se produce el Pinot Noir, y una de ellas es Puebla, y la otra es cerca del río Ródano, cerca de Lyon, en Francia. Originalmente es la tierra del Pinot Noir. En fin, es una cultura interesante. Hablemos del virrey. En México existieron 63 virreyes entre 1535 y 1821. Hace un rato les hablaba yo del papismo. Los Borbones rompieron con el papismo. Desconocieron a la iglesia. Nah, profe, ¿cómo? No, no es cierto. Todavía aquí había sacerdotes. Tan rompieron con la iglesia que en 1761 expulsaron a todos los jesuitas. ¿Y por qué los expulsan? Por una sencilla razón. Además de que ellos tenían mucha presencia en el continente, los jesuitas, a ver, ¿cuáles son los 3 votos que las hermanas y los sacerdotes hacen cuando se juran al sacerdocio, cuando toman este sacramento de carácter? ¿Cuáles son las 3 promesas, los 3 votos? ¿Se acuerdan? Castidad, obediencia y humildad. Los franciscanos le ponen mucho acento a la humildad, ¿no? Algunos hermanos y hermanas de claustro le ponen mucho tema a la castidad. Y hay gente como los carmelitas que le meten a la obediencia. Pero hay un 4º voto que solo hace una hermandad, que son los jesuitas. Obediencia total y exclusiva al Papa. Ahora entienden por qué los expulsaron de Nueva España. Porque ellos no seguían las órdenes del rey. No le creo, José. Se los voy a demostrar bien fácil. ¿Han ido al centro de Puebla? Sí, ¿verdad? Todo. ¿Y han ido donde está la iglesia de la compañía? La iglesia de la compañía es esta iglesia que está ahí por donde está el Carolino.
está junto al Carolino, es una iglesia blanca muy grande. Está sobre la Palafox, muy cerca del centro, a 2 calles. Una que tiene rejas, efectivamente. Yo las invito, miren, que vean la ciudad. Un día que vayan caminando frente a esa iglesia, volteen a ver. La ciudad de Puebla es perfecta. Tiene un trazado reticular. 100 varas de un lado, 100 varas del otro, trazada de norte a sur, de este a oeste, para impedir que los vientos golpeen a la ciudad, que sean benignos. La ciudad es perfecta y todo es transitable con coche, y de hecho todo era transitable con caballo, excepto la calle donde está la iglesia de la Compañía de Jesús. Si tú ves en un mapa desde arriba, te vas a dar cuenta de que la iglesia está salida. Dices, güey, vengo así con la calle, haz de cuenta, imagínate que así está la calle, y la calle es perfecta, pero de repente aquí me encuentro a la iglesia, salida, y ya no puedo pasar. Y se interrumpió el flujo de la ciudad. En esa calle nadie puede pasar porque la iglesia está salida. Las autoridades le llaman a los jesuitas y les dices, oye, güey, ¿no tienes iglesia? ¿O te la vamos a tirar? Tírala. Hay pactismo, tírala. Yo represento al Papa y yo no voy a mover mi iglesia. Y no la voy a recortar y hazle como quieras. Y así, es la única iglesia de todo el centro. Si la ves en un mapa, si la ves desde arriba, si la ves de lado, no hay forma. Es la única construcción de todo el centro que impide el tránsito. Y es jesuita. Por eso los corrieron. ¿Por qué no seguían las leyes? Porque todas las misiones del norte, oye, que solo los españoles producen vino, cuernos, yo también. Güey, pero es que yo no te obedezco a ti, yo obedezco al Papa. Y el Papa me permite sembrar vinos y cosecharlo. Oye, la educación la vamos a dar nosotros los franciscanos. Oblígame, perro. Oblígame. Oblígame, perro. Órale. Yo voy a tener mis propias universidades. Bueno, pero les vas a enseñar la Biblia. Les voy a enseñar lo que yo quiero. ¿Cómo es la Ibero? Jesuita. ¿Cómo es el Oriente? El Instituto Oriente. Jesuita. Muy bien. Es una forma de ver la vida y ellos funcionan y justifican su manera de ser con algo que se llama teología de la liberación. Es una manera muy social de ver a la iglesia. Yo no te obedezco a ti, obedezco a la iglesia, que a su vez la iglesia representa en primer término al pueblo. ¿Cuáles eran los cargos que tenían los virreyes? Primer cargo, eran gobernadores generales, o sea, el jefe del jefe del jefe, el patrón, ¿no? Presidentes de la Real Audiencia, bueno, la canción decía, el gato, jefe del jefe, ¿no? Presidente de la Real Audiencia. ¿Qué es una Real Audiencia? Hagan de cuenta que es como la Suprema Corte de Justicia y al mismo tiempo es como el Congreso de la Unión. Es un salonzote donde se reúnen unas personas llamadas oidores, que son personas que toman decisiones judiciales, legislativas de cualquier carácter, y que se reúnen junto con el virrey, que la preside. En México habían 2 reales audiencias, la Real Audiencia de Ciudad de México y la Real Audiencia de Nueva Galicia. ¿Qué es Nueva Galicia, profe? Guadalajara, Guadalajara. Ahí estaban. También era vicepatrono de la iglesia. ¿Por qué? Porque había una cosa que se llamaba no solo facticio, sino patronato. ¿Se acuerdan del patronato regio de las Indias? Por eso el virrey se llamaba vicepatrono de la iglesia. Superintendente de Hacienda Pública. O sea, era el titular del SAT, de la Secretaría de Hacienda. Y era capitán general, porque estaba todas las Fuerzas Armadas. De hecho, este tema de las Fuerzas Armadas es interesante, porque si han ido a Veracruz, Puerto, se dan cuenta de que hay una islita enfrente, que es la isla de San Juan de Ulúa. Bueno, hay muchas islas. Si te vas más para todo el Lizardo, está la isla de los sacrificios, está la isla del medio, está la isla de Cancuncito, ¿no? Pero hay una isla más grande que es la isla de San Juan de Ulúa. Dicen las malas lenguas que Felipe II, no sé si Felipe II o Felipe V, pero dicen las malas lenguas que San Juan de Ulúa es una isla chiquita que se construyó con puro coral.
Hagan de cuenta que es la casa de Bob Esponja. Se construyó con puro coral. Y eso fue carísimo. Dicen que uno de los reyes de España, no sé si Felipe II o Felipe V, se subió a la torre más alta del Escorial, en Madrid. Y dicen que le preguntó a uno de sus consejeros, a ver, no sé, Venancio, dime, ¿hacia dónde está Veracruz? Pues ahí, pues mira, rey, si usted siguiera hacia esta dirección, derecho, pues estaría Veracruz. Nada más se queda viendo el rey así esa dirección. Le preguntan, oiga, su majestad, ¿y por qué está viendo hacia esa latitud? Así, sin lente, dice, porque con lo que le ha costado a la corona construir San Juan de Ulúa, debería yo poderla ver desde aquí. Así, tipo la muralla de Chile. La estructura. Miren, el virrey en el sistema judicial presidía las reales audiencias, tanto de Guadalajara como de Ciudad de México. Y en la parte ejecutiva, el poder ejecutivo, que no existía, ¿no? El ejecutivo es una invención francesa, británica, el virrey preside a intendentes, gobernadores, alcaldes, corregidores, dependiendo de la época. Si es Austria, hablamos de gobernadores y alcaldes. Si es la época de los Borbones, hablamos de intendentes y corregidores. Y finalmente, vamos a hablar de la evangelización. Las órdenes que llegaron a este territorio fueron franciscanos, jesuitas, agustinos, dominicos y mercedarios. Y el papel de la mujer en la historia, sobre todo en el proceso de mestizaje y de evangelización, es interesante. Las mujeres no llegaron con los españoles a Nueva España luego. De hecho, de manera bastante extraña, cuando la esposa de Hernán Cortés se entera que él anda haciendo sus fregaderas aquí, que ya tiene una que otra amiga, ¿no? Desgraciado violador como cuando hay. Su esposa viene y a la semana se muere. ¿Quién sabe de qué? Yo creo que tomó del agua fría de Felipe el Hermoso. Esa agua está muy fría. Pero las mujeres comienzan a llegar en cantidad a partir de 1525. Junto con las mujeres laicas que llegan, también llegan las primeras hermanas. Las primeras en llegar a Puebla, por ejemplo, son las hermanas Jerónimas. Posteriormente, las hermanas Agustinas, que son las de Santa Mónica. En Puebla hay muchos conventos. En Ciudad de México se fundan muchos conventos. Las hermanas Jerónimas se pueden hacer parte de esta contención a la enseñanza, instrucción de los indígenas. No aparecen aquí, pero son muy importantes. Jerónimas, Agustinas, Carmelitas. Y de las hermandades, los franciscanos, recuerden que los franciscanos tienen por el otro lado a las carmelitas descalzas. Los jesuitas no tienen su símil de mujeres. Los agustinos tienen a las agustinas, que son las del templo de Santa Mónica. Los dominicos no tienen a su símil de mujer, y también los mercedarios no tienen a su símil de mujer. Pero son las órdenes que llegan. Los primeros en llegar son franciscanos. Y la verdad es que qué chido. Porque como eran los del voto de unidad, eran los que se pusieron realmente a chambear. Y los que se pusieron a trabajar en gran medida para que los indígenas pudieran documentar sus cosas. Creo que fue lo mejor. Después llegaron los dominicos, después los agustinos, que sí se fueron. Algunos ejemplos de hermandades que llegaron. Fray Pedro de Gante. Tipazo. Algún día voy a platicar con ustedes o con ustedes de Fray Pedro de Gante. Este tipo responsable de todo el proceso de instrucción, de educación a los indígenas. Una maravilla, tipazo. Fray Juan de Zumárraga, primer obispo, franciscano, trajo a la imprenta en 1535. Fray Bernardino de Sahagún, franciscano, se fue a la zona del sur de México. Y además de que Fray Bernardino de Sahagún fue un tipazo que documentó y protegió a los indios, bueno, también se dedicó a fundar colegios.
Fray Bartolomé de las Casas, se fue a Chiapas, amó a los indígenas. Fray Toribio de Benavente, Motolinía, fundó la ciudad del pueblo. Don Tata Vasco de Quiroga, el más chido de todos. El más chido, él fundó, miren, lo más cercano al socialismo perfecto, lo creó Tata Vasco de Quiroga. Le puso hospitales de paz. Y lo hizo en Pátzcuaro, Michoacán, en el Templo de la Virgen de la Salud, alrededor. Era una ciudad utópica. Todo el mundo trabajaba, todo el mundo era igual, todo el mundo iba a misa, todo el mundo platicaba, todo el mundo era uno mismo, ¿no? A Tata Vasco de Quiroga lo amaron, lo aman y lo siguen recordando, y sus restos están dentro de la iglesia de la Virgen de la Salud de Pátzcuaro. Insisto, armó un socialismo utópico cristiano increíble. Algunas recopilaciones de leyes. Vamos cerrando. Yo les dije, las leyes en Nueva España y en general en España no eran otra cosa que enciclopedias grandotototas llenas de todo lo que se les había ocurrido a los reyes desde hace un friego de años. Esas eran las leyes. A eso les llamamos recopilaciones. Las recopilaciones, como su nombre lo indica, tenían por objeto reunir las leyes diseminadas en un sinnúmero de documentos, haciendo a un lado todas aquellas que estuviesen derogadas y ordenando en forma sistemática las vigentes. ¿Y cuáles eran las principales? Aquí tenemos varios ejemplos. Recopilación de Antonio de Mendoza, ese virrey, cedulario de Vasco de Puga, la Populata, el cedulario de Diego de Encinas y la recopilación de leyes de Indias. Esta es la más chida de todos. Miren, todas estas recopilaciones no las hacían abogados. ¿Quiénes eran encargados de hacer estas recopilaciones? Que literal eran el conjunto de leyes que gobernaban. Pues el rey es la fuente misma, ¿no? Pero quien se encarga de hacerlas, pues eran los en que engargolaban. La gente que vendía periódico. Imagínate que la gente que vendía periódico allá fuera del juzgado te decía, llévese su recopilación, trae todas las leyes desde 1512 hasta 1724. Eso les llamamos recopilaciones. Cada quien tenía la suya. Y por eso, Vasco de Puga era un vendedor de periódicos. Antonio de Mendoza fue virrey. La Populata era el lugar donde vendían ese periódico, esos panfletos. Cedulario de Diego de Encinas. Diego de Encinas era una persona que se dedicaba a litigar, no necesariamente abogado. Y la recopilación de leyes de Indias, que es la más chida de todas, es el trabajo póstumo de Juan de Palafox y Mendoza. Y es el más grande de todos los monumentos de recopilaciones hechas hasta este momento. En el tema de justicia, los gobernadores, los presidentes de las audiencias, los corregidores, los cabildos integrados por alcaldes menores, alguaciles, síndicos, bueno, es parte de la estructura. Y ya en su casa, cuando le suba la presentación, se ponen a revisar, si quieren, en internet, en qué jalaba cada uno de estos tribunales. Tribunales de bienes difuntos, Tribunal de la Acordada, del Santo Oficio, los consulados, el Tribunal de la Mesta y el Tribunal Eclesiástico. Y con esto, queridos alumnos y alumnas, terminamos la vez.